noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de En la Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y como todos los sábados llegamos a ustedes gracias a PBO en el 91.9 de la FM, la Radio con Fe. También a la producción de la Coordinadora Republicana. Ya saben que nos pueden ver en el portal de La Abeja y todas las cableoperadoras a nivel nacional. Muchas gracias por estar conectados nuevamente esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema que no es nuevo, es permanente en una ciudad como la nuestra y que es importante saber si es que tiene solución, si es que tiene arreglo o vamos a seguir viviendo como vivimos hasta el momento, en medio de ese caos y ese desorden que hace que el día a día y que la vida de cada uno de los limeños tenga digamos, no tenga las condiciones adecuadas. Hemos invitado a la arquitecta Liliana Collado, que ella es directora del Colegio de Arquitectos Regional Lima, para conversar sobre los problemas de la planificación de la ciudad, las viviendas y cómo afecta esto también al transporte. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Úrsula? Mucho gusto. ¿Cómo afecta la planificación de la... Planificación, no podemos hablar de planificación en realidad, porque la planificación de la ciudad se dio hace siglos, digamos, es algo que viene desde la época del virreinato y digamos que Lima metropolitana se ha desarrollado o se ha mantenido un poco bajo ese esquema, pero luego, a partir de los años 40, 50, hubo un crecimiento estratosférico que no tuvo planificación alguna. Entonces, ¿cómo esta falta de planificación también tiene o nos genera problemas en el transporte? Mira, con respecto a la planificación, efectivamente, como tú mencionas, si bien tuvo un inicio, una cuadrícula en el centro de Lima, en el transcurrir de los años, pues, se fue desmembrando, fue creciendo. De pronto hubo esta ocupación de toda la zona del sur, Villa El Salvador, un ejemplo, ¿no? San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Los Olivos. Que lamentablemente pues fue generado más por invasiones, ocupaciones que no fueron organizadas y sino en el tiempo fueron solucionándose de alguna manera las ocupaciones, ¿no? Y ordenándose también. Bueno, un ejemplo sí de orden en su generación, localización puntual es Villa El Salvador. Sin embargo, para llegar a Villa El Salvador es bastante complejo, ¿no? Es muy difícil. Dentro de Villa El Salvador las vías están ordenadas, pero para llegar ahí la ciudad no ha crecido de manera organizada, sino lo que tenemos ahora es una fragmentación, ¿no? Si bien antes había un centro, ahora tenemos un Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, el centro, ¿no? Todo lo que es balnearios, estamos desmembrados. Para salir del Lima Norte y llegar al centro es complicado. Si tú quieres venir de Lima Norte a Lima Sur, es imposible, has perdido todo el día solamente en traslado, ¿no? Y lamentablemente a esto se aúna la división también que hay. Las autoridades que de pronto dirigen todo el transporte no son las mismas autoridades que están dirigiendo el orden y la ocupación de la ciudad. Esa fragmentación también nos pasa la cuenta y es lo que estamos teniendo ahora, ¿no? El problema que se presentó con la ATU, ¿no? La ATU se generó ¿por qué? Cuando había un conflicto entre las autoridades que dirigían el transporte en Lima y Callao, de pronto, la solución que haya una sombrilla por encima de ambas autoridades, pero eso no dio resultado. Hasta ahora seguimos sin un sistema integrado de transporte y eso nos pasa la cuenta. Eso significa pobreza para la ciudad. Pero eso también tiene otros factores, ¿no? Por ejemplo, la informalidad, el hecho de que justamente como hemos tenido estas últimas semanas, el problema de los colectivos informales, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, pero ¿cómo el trazado de la ciudad, ese trazado desordenado, sin planificación que se dio a mitad del siglo anterior o que comenzó a mitad del siglo anterior, cómo ha afectado el hecho de que no podamos tener, por ejemplo, avenidas grandes o bypasses que nos permitan ordenar un poco el transporte, ¿no? Porque, claro, sabemos que el tráfico en la ciudad, por ejemplo, es terrible. El tráfico también depende de la densidad poblacional. Obviamente tenemos mucho, ahorita somos más de 10 millones de personas viviendo en esta ciudad. Entonces, en una ciudad que no es tan grande, es una ciudad pequeña. Entonces, eso es uno de los factores que también ha contribuido a que crezca de una manera desproporcional, desordenada, ¿no? Pero
Esto no nos permite, por ejemplo, poder construir más vías, como por ejemplo el Paseo de la República, ¿no es cierto? Vías que permitan que haya un metropolitano, por ejemplo, ¿no? Un sistema que haga que la gente pueda trasladarse en menor tiempo, que más gente pueda trasladarse en menor tiempo. ¿Cómo afecta esto? Mira, hay algo que tú estás mencionando en todo este discurso. Una parte es planificación, pero la planificación para que opere es la gestión. Vías hay. El sistema vial sigue siendo el mismo hace 30 años. Y más vías no van a aumentar, ¿no? Lo que no tenemos es el sistema, el transporte. No tenemos dos ejes, un metropolitano y una línea de metro, que ni se cruzan. Son dos ejes. Mientras lo que requerimos y lo que tienen otras ciudades de la región es un sistema, ¿no? Hace mucho tiempo en la ciudad ya estaba planificado 5 anillos viales. Desde el 70 ya estaba planificado. Pero ¿qué pasa con el transporte? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué de pronto se genera una autoridad y la separan? Si es en las regiones, tanto en la región Lima como en la región Callao, que manejan el tema de la zonificación, ¿por qué no le permiten tener mayor participación en las decisiones de transporte? ¿Por qué no nos comprometemos? Lo que ha pasado es que las autoridades, el manejo del transporte, como te decía, el manejo de la zonificación, de pronto los transportistas, todos están fraccionados, cada uno se genera como una autoridad individual, cada uno tal vez con poder, pero sin concertación. Entonces, si a la planificación no le pones gestión, de nada sirve. Planificación tenemos un montón de documentos, ideas, proyectos, eso sobra. Lo que falta es ponernos de acuerdo y si en este momento no nos ponemos de acuerdo, ahorita en el tema de transporte, lo que estamos viviendo simplemente se va a acentuar y acentuar. Si tú sientes que en trasladarte de un lugar a otro te demora 1 hora, 2 horas, de acá a 5 años te vas a demorar más. Y eso lo único que trae, como te decía, es pobreza. ¿Por qué? Porque de tus horas útiles, simplemente la mitad las estás desperdiciando en trasladarte. Claro, mucha gente que no puede conseguir un trabajo, digamos, gente que vive en zonas más alejadas, en los conos, no puede, pues, muchas veces desiste de trabajar en el centro de la ciudad, en el mismo damero, digamos, o en distritos como San Isidro, Miraflores, porque es realmente en ir y venir nada más son 5 horas de su día, ¿no? Entonces es complicado. Ahora, ¿hay manera de solucionar? Muchas personas no saben, por ejemplo, que lugares como Zárate, en San Juan del Lurigancho, fueron lugares que se hicieron pues con una debida planificación, con un trazado urbano, o sea, se vendían en los 60, por ejemplo, como urbanizaciones, ¿no? Sí. Entonces, son lugares que no han sido invadidos en realidad. Son lugares que se vendieron lotes, se vendió una planificación específica, se vendió con agua, con desagüe, con luz, ¿no? Pero a partir de eso, zonas más alejadas ya han comenzado a ser invadidas, ¿no? Entonces, y ahora vemos que muchos lugares, cerros sobre todo, están invadidos, cerros a donde no es posible llevar agua o alumbrado público tal vez. Algunos alcaldes o algunas autoridades han, digamos, buscado una solución fácil y rápida y han construido escaleras para que la gente pueda llegar a sus casas, pero ¿es posible ordenar una ciudad como Lima, una ciudad que ya explotó, que ha crecido tanto y que es tan desordenada? Cuanto más nos demoremos, más nos va a costar. Pero sí podemos tomar acciones, ¿no? Justamente a partir de todo lo que está aconteciendo, nosotros como una nueva gestión en el Colegio de Arquitectos hemos decidido dar un paso más, porque ante esta fragmentación tiene que presentarse, si es la hora de los colegios, y yo invito a que no solamente el Colegio de Arquitectos, otros colegios importantes en esta toma de decisiones de la ciudad, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, se involucren y nos unamos para que hagamos una mesa de concertación por la ciudad y podamos tomar decisiones priorizándolas. Porque hay muchas cosas y cada uno va a decir, esto es importante de acuerdo al área que dirige o trabaja.
Pero si no nos ponemos de acuerdo en una prioridad, en este momento el transporte, vamos a seguir con estas identificación de problemas y de pronto alguien va a decir esto, buena idea, ¿no? Esa también es una buena idea, pero es la principal, es la que en este momento, ¿cuánto tiempo venimos aspirando a un sistema integral de transporte? ¿No? Encima, no solamente ahora estamos en retroceso, porque los corredores ya están desapareciendo. Entonces, en vez de incrementar y en vez de concretar, en vez de articular y tener una red, no tenemos nada. Estamos fraccionados y tenemos 2 líneas, y es más, la línea 2 del metro, que incluso para el Bicentenario esperábamos que se inaugure el primer tramo, no se ha concretado. Y alguien en la ciudad sabe cuándo va a empezar a funcionar esa línea, ¿no? Entonces, si no tenemos esas concertaciones, vamos a seguir esperando y el problema se va agravando. ¿Y ha habido algún acercamiento con el Congreso, con el gobierno, con algún ministerio? Mira, efectivamente, en esta gestión vamos menos de 100 días y ya hemos firmado un convenio con el Ministerio de Vivienda. Hemos firmado un convenio, hoy día estamos firmando de acá, estamos yéndonos a firmar un convenio con la Municipalidad de Lima. Ya tenemos un convenio proyectado, estamos en revisión con el gobierno regional del Callao, con la Municipalidad Provincial del Callao también. Entonces, ¿qué hace el colegio? El colegio es integrador, concertador, ¿no? Si bien hay autoridades que están dirigiendo y obviamente supervisan su ámbito geográfico, el colegio tiene administración, ámbito de trabajo en el Callao, Lima Provincias y Lima Metropolitana. Entonces, en ese papel es que nosotros nos ponemos en el medio y podemos armar esta mesa de concertación. Estamos en un buen camino, un primer gran logro, que incluso un colegio poder hacer un convenio en menos de 100 días de gestión con el Ministerio de Vivienda es una muestra no solamente del colegio, sino también de estas autoridades que simplemente se dan cuenta de que esto, si no hay organización, articulación, no avanza para más. Y cambiando un poco el tema, en Lima hay una explosión también en este momento de edificios, ¿no? Edificios de 20, 30 pisos que solían ser casas, casas grandes donde vivía una sola familia o de repente estacionamientos o un terreno X, ¿no? Sí. Entonces, distritos como San Isidro, Miraflores, Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre se están llenando de edificios enormes. ¿Qué consecuencias trae esto para la ciudad? Mira, efectivamente, tú como lo has dicho, ya has mencionado, de pronto uno ve edificios reemplazando viviendas donde habían 5 o 6 personas y de pronto un edificio de 20 pisos, ¿no? Con X departamentos y de pronto de ahí salen 1000 personas, ¿no? Y muchos automóviles también que ya están ingresando y saliendo de un frente de 10 o 20 metros de propiedad. Pero no se han incrementado las áreas verdes. De pronto, para concretar un edificio, el problema es, oye, ¿tengo agua? ¿Tengo el servicio permanente? No, he escuchado hace una semana una noticia de un edificio entregado, pero hace un año que no tiene agua. ¿Qué pasa? No, de pronto estamos creciendo y no coordinamos y las empresas prestadoras de servicio de manera tan rápida, no van de la mano, no hemos coordinado, no nos hemos comunicado, oye, esta zona la vamos a densificar, vamos a concentrarlos en los ejes viales, los edificios más altos. Y de pronto, Sedapal no me puede dar una factibilidad de servicio, o si me la dio, ya se ocurrió algún acontecimiento que no va a permitir dar esa cantidad de demanda que yo le he solicitado. Entonces, sí estamos en un proceso también de conversar con el Ministerio porque tenemos que actualizar la normativa. La normativa actual, hasta la fecha, se ha preocupado por ver, oye, ya está bien, boom inmobiliario, desarrollo, mayor inversión, pero no a costa de la ciudad. Tenemos que tener una normativa actualizada, moderna, en el que me permita, por ejemplo, incorporar equipamiento dentro de los edificios. ¿Por qué no? Porque yo no tengo espacio. Si yo tengo algún espacio, lo voy a demandar para un área abierta, un área de esparcimiento para toda la población que de pronto se incrementó en un espacio más pequeño, ¿no? Así es. Sobre todo preocupa el problema del agua, porque no es que Sedapal esté, por ejemplo, recibiendo mayores cantidades. Ahora tiene que repartir la misma cantidad para más personas. Entonces, vemos que estos edificios que muchas veces son
enormes. Claro, ellos tienen su propio sistema para que el agua llegue a todas las personas que viven en el edificio, hasta el piso 30, ¿no? Pero el problema es qué pasa en los alrededores, ¿no? O sea, esa gente va a seguir teniendo el mismo servicio, no las personas que viven en el edificio, sino los vecinos, digamos, ¿no? Que también se ven afectados por la cantidad, por ejemplo, por un edificio de 20 pisos, la cantidad de gente que sale de ese edificio, los servicios como, por ejemplo, el transporte público, entonces ya los carros van llenos, siempre hay gente en esas cuadras, la cantidad de vehículos que sale y que crea tráfico. En realidad se deberían seguir dando estos permisos, se debería seguir construyendo de esa manera en una ciudad que ya no tiene para dónde crecer. Mira, efectivamente, en Lima Metropolitana, por ejemplo, nos queda muy poco espacio para poder expandirnos, ¿no? Lamentablemente, en los últimos 20 años, la expansión que hemos tenido es de manera informal, ¿no? Todos con problemas de saneamiento, de acceso al agua, a la luz, ni que se diga de recojo de basura, ¿no? Hemos ocupado laderas, en esos sectores no hay la posibilidad de tener un recorrido de una ruta de transporte que pueda acceder. La vida de estas personas es más cara, no pagan, el agua les cuesta mucho más de lo que nos cuesta a nosotros en nuestras casas. Y no es un agua en condiciones aceptables tampoco. Claro, exactamente, ¿no? Eso lo que provoca, ¿no? Es que simplemente la dignidad de la gente con una vivienda en esas condiciones no es para nada buena, ¿no? Entonces, la ciudad, y lo peor, su gente no está viviendo en buenas condiciones, ¿no? Entonces tienes una ciudad que no está respondiendo y tampoco lo va a hacer si es que las cosas no cambian, ¿no? Claro, la calidad de vida es lo que en Lima realmente ha bajado mucho, ¿no? Porque incluso en distritos donde, digamos, se tiene más acceso, ¿no? Distritos más céntricos que pertenecen a Lima metropolitana, vamos a decirle, que tienen pues acceso a agua, a luz, a colegios cercanos, a clínicas, hospitales, ¿no? O a pistas. Incluso en esos casos, obviamente el tráfico también nos afecta, obviamente también la cantidad de personas, pero como decía hace un momento, incluso en esos casos, la necesidad de la vivienda hace que tengamos que construir hacia arriba, ¿no? Como ya no podemos hacerlo horizontalmente, ahora es verticalmente, ¿no? Entonces, aquí ya a futuro esto puede representar un problema para todo el mundo, por los servicios básicos que de repente no vamos a poder, a los que no vamos a poder acceder. ¿Eso puede suceder en algún momento? Efectivamente, está sucediendo. Mira, por ejemplo, una zona, Lurín, es un distrito que por mucho tiempo ha reclamado el tema de, me están catalogando como la cuenca, tienen a mucha de mi zona calificado como área verde de protección por el río, pero la realidad es que hay mucha zona que está ocupada y están viviendo, ¿no? Y cuando se acercan a Sedapal a decirle, necesitamos agua, pero si tú en tus planos, tú me has colocado como una área de baja densidad, muy poca ocupación, yo no programo agua para esa zona, ¿no? Entonces, pónganse de acuerdo, ¿no? Pongámonos de acuerdo. En la mesa donde se planifica con anticipación, tiene que estar también invitado todas estas empresas prestadoras de servicios y decir, oye, estos van a ser nuestros ejes de acción, ¿no? De crecimiento. Hacia esta zona vamos a consolidarnos. Y si el inversionista, tanto privado, el sector público se comprometen, nos ponemos de acuerdo dónde vamos a crecer. Pero si cada uno, oye, el inmobiliario dice por acá, el transportista dice por acá, y Sedapal no tiene una información al momento, ¿cómo va a programar el que pueden desarrollar obras de embalse de agua para tener una reserva mayor? Pero si los componentes no se ponen de acuerdo, planificación es pensar en el bien común. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Todos queremos algo personal, pero si ese tema personal no lo ponemos en la mesa de discusión y establecemos prioridades, vamos a continuar fragmentados y lo que tú dices, el sector A, B, C, D, todos se van a ver afectados, poco a poco,
¿no? El tema de las horas que yo me demoro para trasladarme, le va a pasar al del A Claro. como al del C, el D. A todos nos va a pasar lo mismo. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que muchas veces, y esto es algo que se usa mucho en campaña, ¿no? Vamos a poner agua y desagüe aquí y allá, las promesas de campaña. Pero cuando revisamos, hay muchos lugares a los que Sedapal no puede llegar, simplemente por infraestructura, primero. Otro, por una cosa que comentabas hace un ratito, que es que hay lugares que son zonas restringidas, zonas rígidas, que sin embargo han sido invadidas, ¿no? Entonces, ahí entramos pues en el terreno de la política, del populismo, del vamos a darle agua a no sé cuántos miles de personas, pero estamos viendo que las personas que carecen de este servicio básico es porque viven en lugares que son a los que es muy difícil acceder con este servicio o que simplemente no deberían estar en ese lugar, en las riberas de los ríos, en las quebradas, que luego viene el fenómeno del Niño o los huaicos o lo que fuera y se lleva a las casas y nuevamente tenemos el mismo problema, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan difícil o qué tan fácil en todo caso es realmente que estas personas puedan acceder a servicios como el agua potable? Porque hace un momento comentabas, claro, llega, por ejemplo, las cisternas a muchos sitios, pero eso no es agua que ellos puedan, con lo que ellos pueden vivir. Claro. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellos o qué tan fácil o difícil es que esa promesa pueda hacerse realidad para esas personas? Mira, justamente, las personas que han invadido, ¿no? Tenemos dos áreas. Uno, la que es no mitigable. Definitivamente estas personas tienen que reubicarse, ¿no? Y hay otra área que con algunas medidas se pueden mitigar, ¿no? Entonces, justamente con el ministerio, una de las prioridades que el mismo ministerio ha establecido para este convenio es el tema de la vivienda de interés social, ¿no? Pero la vivienda de interés social dirigida justamente a aquellas áreas, ¿no? Aquellas zonas que simplemente no queda otra posibilidad, sino que con un fenómeno del Niño ya va a haber un listado de gente que se tiene que reubicar. ¿A dónde? Si no tenemos condiciones preparadas para recibir, en ese momento que han sido llevados, arrastrados por el río, ¿no? Si no le das una localización y simplemente te empadrono, eso es otra promesa más que le estás dando y le generas expectativas, ¿no? Las promesas que hacen todos los candidatos diciendo que va a haber agua en lugares que saben que no va a haber agua, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No? Afianzando a las personas. No, sí, me quedo, porque aquí me han dicho que me pueden poner agua. Y si va a haber agua, va a haber luz, y va a haber todos los servicios que me pueda dar el Estado, y yo me quedo acá. Entonces, estamos haciéndonos daño y eso nos resulta más difícil cuando queremos hacer una gestión de reubicación, porque simplemente no van a creer. Ya me dijeron que sí podía y me vas a quitar. Yo acá tengo 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados y me quieres dar un departamento de 60 metros cuadrados. Y no valoran, oye, vas a tener agua, luz, acceso a educación, a trabajo, ¿no? A un medio de comunicación más rápido. Entonces, eso van a tener, pero tienen que valorarlo y no lo van a valorar si siguen recibiendo promesas que son mentira. Así es, es muy importante esta última parte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Úrsula. Y muchas gracias también, amigos, por habernos acompañado. Ya saben, todos los sábados en el 91.9 de la FM, en PBO Radio, la radio con fe, a las 7:30 de la noche. Síganos en todas las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Ya saben, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube como CRTV. Nos vemos la próxima semana. Chao. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao.
Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petromás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petromás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petromás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petromás te enseña. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único, impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. La ciudad industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petromás, en apoyo a la Municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Durante 3 días consecutivos, junto a sus diversas maquinarias y trabajadores, entre obreros, operadores e ingenieros, con la finalidad de mitigar el riesgo ante el desborde del río Huaycoloro. Este va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rímac. Soy la señora Dina Bustos Venancio, soy la presidenta de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla. Pues en esta oportunidad agradeciendo al doctor Segarra
porque siempre está comprometido con la comunidad de Cajamarquilla. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo, ¿no?, el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes.